No vos enganye en absolut quan afirme, veient aquestes imatges, que em vaig considerar per uns minuts un dels periodistes més afortunats per poder entrevistar aquestes dos xiques alacantines. Vam quedar a la porta de l'Ajuntament amb Ana Belén Castelló, Bellesa del Foc 2016, i Adriana Nicolàs, Bellesa del Foc Infantil, que és la protagonista d'este primer reportatge d'esta entrevista, on vam poder parlar amb la xicoteta Adriana de molts assumptes relacionats i també no relacionats amb la festa de les fogueres. Vam trobar Adriana molt refredada, però amb els ànims disposats per enfrontar-se a una de les primeres entrevistes de televisió en el seu regnat. Festera, educada, correcta, senzilla, graciosa i molt guapa, això és molt més que evident. Esta és, amigues i amics, la Bellesa del Foc Infantil. Esta fulla que tinc ací ens la tenim que estudiar tots els periodistes durant un any perquè la xiqueta que protagonitza esta fulla, que està dins de la llibreta que va tindre el jurat de la Bellesa del Foc Infantil, esta fulla pertany a la Bellesa del Foc Infantil 2016, que li diuen Adriana Nicolàs, que la tinc jo ací al meu costat. Està un poquet refredaeta, però no passa res, li donem les gràcies per haver-nos donat uns minuts del seu preciós temps en la que és una de les seues primeres entrevistes. Jo estic encantat perquè ja hem parlat un poquet abans de començar oficialment l'entrevista, però vull que tots vostès, que tots vosaltres de la Comunitat Valenciana conegueu quina bellesa del foc infantil més graciosa y más espectacular té Alacant. Adriana, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va el resfriado? Mejor. Un poquito mejor. Bueno, sí. Para que te conozcan un poquito mejor, dinos tu edad y recuérdanos tu hoguera y dónde estudias y qué es lo que estás estudiando. Pues tengo 10 años y soy de la hoguera San Blas Alto. Estudio en el Colegio Franciscana y estudio quinto. Bueno, estudias quinto. ¿Y este año que tienes por delante, qué es lo que va a pasar con el cole? Pues intentaré el tiempo que tenga libre ir al colegio y estudiar más. ¿Te van a ayudar los profesores? Sí. Bueno, ¿qué te han dicho los profesores? Porque claro, una bella del foc en el cole también es una buena noticia, ¿no? Que enhorabuena, que lo disfrute al máximo, porque es una vez que se vive la vida y que no se preocupe del colegio, que estarán ahí para ayudarme. Estupendo. Adriana, dime cuál es la asignatura que más te gusta y la que menos te gusta. Me gusta más matemáticas y lengua. No me lo puedo creer. Yo soy de letras, la lengua me gustaba mucho, pero las matemáticas yo soy malísimo. ¿Te gusta matemáticas? Sí. ¿Y la que menos cuál es? Pues es que me gustan todas, porque como voy todos los días al colegio y estoy acostumbrada a tener a todas. ¿Eres buen estudiante? ¿Sacas buenas notas? Muy bien. Oye, en casa, tu mamá se llama María José, ¿tu papá? Alfonso. Alfonso. Enhorabona para ella, quina bellesa del foc infantil. Tienes una hermana mayor de 16 años que se llama Paula. Paula. ¿Y cómo está Paula? ¿Qué dice Paula de tener a la belleza del foc infantil en casa? Muy emocionada, muy contenta. No se lo esperaba. Bueno, me dices que eres muy buena en el cole, que te gustan todas las asignaturas. Cuando sales del cole, dime alguna afición, algún hobby que tengas. Hago pádel, pero ahora no tengo mucho tiempo para ir. ¿Por eso estás tan morena? Sí. De jugar al pádel. Tus amigos, ¿tú tienes amigos solo en el colectivo de las hogares o tienes amigos también que no son fogueres? En el colegio y también compañeros de mi madre, sus hijos, pues los he conocido. Y los amigos que no forman parte del colectivo fogueril y a lo mejor no entienden este año en el que tú estás metido. Yo se los he explicado a todos. Ah, ¿se lo has explicado? Sí. ¿Y qué les parece? Pues están muy contentos, sin embargo todas mis amigas del colegio vinieron a verme. Sí, ¿no hay ninguna celosa? No, porque ahora que tengan una no. amiga tan famosa como tú. No, están al revés, muy contentos de tener una amiga que vaya a representar a los niños de Alicante. Adriana, vamos a recordar hace 2 fines de semana ese viernes que, bueno, tú eres muy jovencita, pero yo te digo ya que José Ángel tiene ya unos cuantos años, no vas a olvidar en tu vida, nombran a las 6 damas de honor y solo queda una. Tú en ese momento, ¿tú qué pensaste? No pues, soy yo, a ver quién será. Que no pasaba nada porque yo ya sabía que no iba a salir. ¿Tú sabías que no ibas a salir? ¿No te habían soplado, oye, a lo mejor eres tú? ¿O te nombran mucho? No. Tú fuiste a pasártelo bien. Sí.
y de repente por los micrófonos suena Sí. Adriana Nicolás veía el foc infantil y sales tú llorando como una magdalena. Sé que es una pregunta muy tópica y que te la habrán hecho muchas veces, pero ¿qué se piensa en ese momento? Pues no piensas mucho porque solo piensas en madre mía, madre mía. Bueno, llegas al centro del escenario y te recibe Manolo Jiménez, que es el presidente de Federación Fogueres, y los que estábamos viendo la lección vimos que se acercó a ti, claro, de chiquitina, y él es un señor muy alto, y se arrodilló y te dijo algo al oído. ¿Recuerdas lo que te dijo? Sí, me dijo que belleza del foc es para toda la vida. Y sabes que belleza del foc es para toda la vida. Sí. Cuando seas mayor te presentarás, serás belleza mayor de Claro. Noguera. ¿Y te gustaría ser bella del foc mayor? Sí, pero si no se puede, no pasa nada. Si no se puede, exactamente, muy bien. Recordamos tu imagen, de momento te conocemos muy poquito, durante todo el año iremos los medios de comunicación detrás de ti, te preguntaremos cosas y veremos seguro lo bien que lo estás haciendo. Vimos que te emocionabas un montón. ¿Te sueles emocionar? Llorona no es la palabra que me guste, pero ¿te emocionas en algún acto? No. Cuando en las despedidas de las candidatas que yo fui a verlas, me emocionaba un poco porque eran mis amigas y sin embargo ellas también me dijeron que se emocionaron al verme a mí en mi despedida y no sé, sus palabras me emocionaban siempre. Mira, recojo lo que acabas de decir sobre las candidatas amigas y compañeras tuyas. El tuyo es el último nombre que se escucha y cuando se escucha tu nombre y tu hoguera, todas las candidatas que están a tu alrededor van a decirte cosas que te dijeron, enhorabuena, ya lo sabíamos, o ¿recuerdas? No, es que no lo recuerdo. Oía enhorabuena, Adriana, mucha suerte, pero no oía mucho. En ese momento, como para escuchar, vas a compartir un año con seis damas de honor. Durante el periplo de candidatas os habréis conocido, pero ¿las conoces a las seis? ¿Algunas más que otras? No las conocía mucho, pero ahora en estas 2 semanas ya todas nos hemos conocido bastante. Sabes que, y esto es un consejo que te doy, y creo que es un consejo bastante importante, durante un año vais a pasar por muchos actos, por muchas situaciones. La mayoría van a ser fantásticas, pero a lo mejor habrá algunos momentos en los cuales pues, estés cansada. Es muy importante, y esto de verdad es un consejo que te doy, que tengáis muy buena relación. La famosa piña, que es una frase feta, la piña entre les xiques de la cor d'honor i la fallera major, entre les xiques de les dames d'honor y la belleza del foc. La famosa piña tú tienes que hacer porque, mira, tú eres la que está delante, pero sin embargo tienes que ser la más humilde y no dejar nunca de lado a tus damas porque hacen un trabajo muy, muy importante. Sí. ¿Habéis hablado entre vosotras de lo que tenéis, del año que tenéis por delante o de momento, como lleváis poquitos días, no habéis hablado mucho? Hemos hablado de que no nos tenemos que pelear porque peleando no vamos a llegar a nada, pero que vamos a disfrutar al máximo todos los momentos juntas. Bueno, me han dicho que tú eres muy festera, muy foguerera. Aparte, Sí. estás en una hoguera en la cual yo tengo buenos y muy grandes amigos. Ahora vienen unas preguntas un poco complicadas, ¿vale? ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de las hogueras? Lo que más me gusta es la ofrenda de flores. ¿Y lo que menos te gusta? Pues no es que no me guste nada, pero por decir algo, la crema. La crema. Porque acaban las Porque hogueras. acaban. Esa es una gran respuesta. Esa es una respuesta que me gusta mucho. Pero sí, sin embargo no acaban porque luego hay mascletas. hombre, y en tu año de Bella del Foc te dará pena, y nos da pena a todos que se acaben las hogueras, pero bueno, todavía te queda por representar muchísimos meses. Si tuvieras una varita mágica para cambiar las cosas, y esta es una pregunta complicada también, y tuvieras el poder de cambiar algo de la fiesta, ¿qué es lo que cambiarías? Pues sin embargo que hubiesen más días de hogueras. Más días de hogueras, pues esa es muy buena idea. Se lo decimos al señor alcalde ahora cuando lo tengamos. Vale. Sí, se lo decimos este viernes, se lo diremos. Atención a la siguiente pregunta, Adriana. Seguimos teniendo la varita mágica en las manos, ¿vale? Yo sé que eres una niña de 10 años, pero te voy a hacer una pregunta casi para los adultos, que de hecho luego se la voy a hacer a la Bella del Foc. En el mundo en el cual vivimos, en nuestra sociedad actual, si tú pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? Pues que no hubiesen peleas
y que todos los que vivimos en Alicante nos conozcamos y viviésemos mejor juntos. Vivir en paz, que no hubiera Sí. violencia en el mundo. Ahí se solucionarían muchísimas cosas. ¿Te aburren las entrevistas? ¿Te han hecho muchas durante estos días? Me han hecho muchas, pero bueno, regular. No, en sentido de que no es que me hayan hecho muchas, pero aburrirme no. No, te tienes que acostumbrar porque a partir de ahora tú eres una autoridad municipal. Cuando se nombra a la Bahía del Foc y cuando se nombra a la Bahía del Foc infantil, sabes que la gente se pone en pie. Salvando las distancias, tú eres mucho más importante que yo. Yo soy un periodista y bueno, yo estoy acostumbrado a estar delante de las cámaras. Tú te tienes que acostumbrar Claro. a sentirte observada, a que te hagan fotografías. ¿Te consideras una niña tímida o te da lo mismo? Al principio cuando llego a los sitios un poco, pero luego ya que tengo más confianza Te sueltas. Muy bien. Supongo que conoces a Daniela Buchardo, la Sí, belleza del sin Foc. embargo, hoy ha hablado mi madre con ella. ¿Ah, sí? Se ¿Por han qué? tomado- ¿Por qué han hablado? Porque quería conocerse mejor y explicarle la madre de Daniela, pues, cómo va a ser este año para... Muy bien, muy bien. Claro, porque a los papás también se les viene una encima, aunque yo sé que estarán contentos. ¿Habéis hablado, Daniela y tú? ¿Te da algún consejo? ¿Le has preguntado algo a ella? Sí, porque cuando yo me monté en el coche para ya irme a mi hoguera, estaba una carta que me puso de Daniela ¿Ah, sí? ¡Qué bonito! y me dijo que lo disfrutara al máximo y que siempre estuviera junto a mis damas. ¿Ves? Eso es muy importante. Sí, y que disfrutara junto a Manolo, porque, sin embargo, dentro de Manolo es una buena persona. Manolo es un tío muy majo. Ahora que no nos escucha, con Manolo te lo vas a pasar muy bien. Claro. Con Manolo, aparte, todos los miembros de federación, no hago ningún distingo. Os van a tratar fenomenal. Sí. Saliendo de la provincia de Alicante, ¿has ido alguna vez a las fallas de Valencia o a las Sí. fiestas de la Magdalena de Castellón? ¿Conoces a la Fallera Mayor de Valencia, a la infantil? Sí, vinieron- sí que estuvo Sofía. Sí. ¿Y qué tal? ¿Hablasteis de algo? Aunque yo sé que este viernes vas a volver a verla. Me dijo solo que enhorabuena, porque ya de repente se pusieron, venga, Diana, ven, a hacerme fotos. Bueno, estas hogueras están aquí, Sofía, Sí. contigo. Serás una excelente anfitriona. Pregunta complicada, vamos a ver, estamos acabando ya, ¿eh? ¿Qué piensas que ha visto el jurado en ti para decir, esta niña tiene que ser la Bahía del Foc infantil? ¿Qué habrá visto en mí? Pues, no sé, Aparte de que eres muy guapa, pienso. aparte de eso. Yo pienso que soy responsable, que soy paciente, porque sin embargo, si estás esperando a que te traiga la comida, no puedes estar impaciente, Muy bien, eso es una buena cualidad, ¿eh? claro. Y pues que sea calmada y que no vaya siempre ahí revolucionada. Muy bien, eso está muy bien. Dime tu principal virtud. Por ejemplo, te lo pongo fácil. Mi principal virtud es que soy, bueno, que no sé si es una virtud o no, yo soy muy ordenado, por ejemplo. No es para que tú digas lo mismo, Vale. pero ¿cuál es tu principal virtud? Pues que soy, no sé la palabra, pero te lo voy a decir con mis palabras. Muy bien, tú dímelo como quieras. Pues que me hago con la gente. Vale, eres una persona que Sí. tiene don de gentes. Eso es muy importante para tu cargo. ¿Y tu principal defecto? Mi defecto, pues no sé, que tengo que ser más, algunas veces, más, a ver, ¿Un poco más calmada, que eres a veces un poco impulsiva o no? no me refiero a eso, me refiero a que tengo que, por ejemplo, estar más tranquila, que donde voy no estar siempre muy ahí. Que quieres estar pendiente de todo. Sí. Bueno, mira, este año eres la protagonista de todo, con lo cual, no sé si es una palabra que controlarás, pero mi consejo es que fluyas, que te dejes ir. Si te han escogido, es por algo. Y yo creo que lo han hecho muy bien. Gracias. Una batería, de nada, bombón, una batería de preguntas rápidas, ¿vale? Lo primero que se te ocurra. Un personaje famoso que te guste, un actor, un cantante. India Martínez. India Martínez, la cantante. Anda, qué bueno. Me esperaba que me dijeras algún artista para niños pequeños, me parece muy bien. ¿La última película que viste? La última película que vi, Annie. ¿Cuál?
Annie. Ah, Annie, el musical. ¿Y te gustó? Sí. Muy bien. ¿La próxima película que te gustaría ver? La próxima película que me gustaría ver... No has tenido tiempo de pensarlo. No. Bueno, tendrás tiempo de ir al cine si Federació, que está por aquí y nos está viendo, te dejan dejarle ir al cine algún día, ¿eh? ¿Tu comida preferida? Los nuggets con patatas fritas. Los nuggets con patatas fritas. Este año sabes que te vas a hinchar a comer paella. Sí. ¿Te gusta la paella, no? Vale. ¿Y tu canción preferida? Mi canción preferida, Los gatos no ladran, ¿De quién? de India De Martínez. India Martínez. Es que no... Yo soy muy mayor para eso. Las cosas que te ponen triste. Una de ellas que acabe las hogueras Buah, eso es Y- claro, por supuesto. y que me despida. Y que te despida. Bueno, todavía queda, aunque vas a escuchar mucho, igual que vas a comer muchas veces paella, vas a escuchar mucho, disfruta que un año pasa muy rápido. Es cierto, ¿eh? Pero aún no pasa nada. Lo vas a pasar fenomenal. Ahora mismo tienes ganas de que acabe la entrevista, además de eso, No, de que llegue la proclamación. de que llegue la proclamación. Bueno, estamos a martes, dentro de nada. ¿Qué es lo que más te da vergüenza? ¿Eres una niña vergonzosa? Bueno, ¿Tímida? vergonzosa cuando llego a los sitios, como te he dicho antes. Sí. Sí. Pero luego, como me has dicho, una vez que te acostumbras ya te abres. Sí. ¿De mayor quieres ser? Abogada, jueza, periodista. Abogada, juez o periodista. ¡Ostras! Palabras mayores, ¿eh? Abogada, juez o periodista. Dos tienen mucho que ver y una no. A ver, yo soy periodista. El periodismo, y es otro consejo que te doy, es una tarea muy vocacional. Te tiene que gustar mucho. Y es una profesión preciosa, porque tú estás escogiendo lo que los demás van a ver y van a escuchar y van a entender. A ver, yo tirando para mi terreno te diría que periodista es una profesión muy bonita. Anímate, tienes que estudiar un montón. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? ¿Qué me llevaría? Sí. Pues me llevaría... A la Bahía del Fuego Mayor se lo voy a poner más difícil. A ti te dejo que escojas 3 cosas. 3 cosas. Pues me llevaría... agua. Muy bien. Mucha agua, vale, estupendo. Sí. Hay que estar hidratado, va. Mi banda. ¿Tu banda? Y muy bien. ¿Y qué más? ¿Un cuchillo multiusos? No. No. Y comida. Y comida, fenomenal. Esto tiene asunto, ¿eh? La banda, comida y agua, fenomenal. Si fueras una superheroína, ¿cuál es el superpoder que te gustaría tener? Volar, ser invisible, El superpoder. fulminar a la gente con un rayo... Ser invisible. Ser invisible. ¿Por qué? ¿Eres cotilla? No, Ah, para asustar a la gente. para asustar a la gente. Eres bromista. Te gustan las bromas. Eso está muy bien. Aquí tenía una que ponía, ¿tienes ganas de que llegue el viernes? Ya sé que sí. Y ahora, para terminar, quiero que acabes esta frase, ¿vale? Adriana Nicolás va a ser una belleza del folk infantil muy... Agradecida de que me hayan elegido. Fenomenal. Adriana, un placer haber estado contigo estos minutos. A vosotros. ¿Ha sido complicado? No. ¿Te lo has pasado bien? Nos volveremos a ver durante todo tu año. De verdad, enhorabuena, lo vas a hacer Gracias. fenomenal. Y el viernes estudia, disfrútalo. Gracias.